1981, Connecticut, familia Glatzel, el primer caso que un tribunal estadounidense documentó y nunca quiso juzgar. Era el 16 de febrero de 1981, poco después de las 6 de la tarde, cuando los gritos desgarradores rompieron la tranquilidad de Brookfield, Connecticut. En el suelo de una perrera, rodeado de charcos de sangre, yacía Alan Bono, de 40 años de edad, con múltiples puñaladas en el pecho y el estómago. Su asesino, un joven de 19 años llamado Arne Cheyenne Johnson, fue encontrado 2 millas más tarde, caminando en estado de shock total, sin recordar absolutamente nada de lo que había ocurrido. Pero esto no era solo otro crimen violento. Lo que estaba a punto de desatarse cambiaría para siempre la historia legal de Estados Unidos. Cuando Johnson fue arrestado por el sargento Gordon Fairchild del Departamento de Policía de Brookfield, nadie podía imaginar que este caso se convertiría en el primero en la historia estadounidense donde se intentaría usar la posesión demoníaca como defensa legal en un juicio por asesinato. Era el primer homicidio en los 193 años de historia de Brookfield, y las circunstancias que lo rodeaban desafiarían todo lo que los tribunales americanos habían enfrentado antes. Lo que hace este caso absolutamente único no es solo la defensa sin precedentes que se presentaría en el Tribunal Superior de Connecticut en Danbury, sino la extraordinaria cadena de eventos sobrenaturales que, según múltiples testigos y documentos oficiales, precedieron al asesinato. Una cadena que comenzó meses antes en la casa de la familia Glatzel, donde un niño de 11 años llamado David supuestamente se convirtió en el huésped involuntario de 43 entidades demoníacas. El caso capturó la atención mundial no solo por su naturaleza sin precedentes, sino porque involucró a las figuras más controvertidas de la investigación paranormal, Ed y Lorraine Warren, los demonólogos que habían ganado fama internacional por su trabajo en Amityville. Junto con 6 sacerdotes católicos, los Warren documentaron meticulosamente cada aspecto de lo que afirmaban era una auténtica posesión demoníaca, creando un archivo de evidencias que incluía grabaciones de audio, fotografías y más de 100 horas de entrevistas en video. Pero quizás lo más perturbador de todo es que este caso dividiría para siempre a la familia Glatzel. Mientras algunos miembros juraban que David había estado genuinamente poseído y que Arne actuó bajo influencia demoníaca, otros, especialmente el hermano mayor Carl Glatzel, mantienen hasta el día de hoy que todo fue una elaborada estafa orquestada por los Warren para ganar dinero y fama. La diócesis de Bridgeport asignó oficialmente un investigador para examinar las afirmaciones de posesión diabólica, un paso extraordinariamente raro en la práctica católica moderna. Los sacerdotes que participaron en los exorcismos confirmaron oficialmente que el niño estaba poseído, según documentos diocesanos que permanecen en los archivos hasta hoy. El 28 de octubre de 1981, cuando comenzó el juicio en el Tribunal Superior de Connecticut, el mundo entero tenía los ojos puestos en esta pequeña ciudad de Connecticut. El abogado defensor Martin Minella había viajado a Inglaterra para consultar con abogados que habían manejado casos similares, y planeaba traer especialistas en exorcismo desde Europa para testificar. Su estrategia era revolucionaria, probar no solo que los demonios existían, sino que habían manipulado físicamente a su cliente para cometer asesinato. Sin embargo, el juez Robert Callahan tenía otros planes. En una decisión que resonaría a través de la historia legal, Callahan rechazó categóricamente la defensa de posesión demoníaca, declarando que sería irrelevante y no científico permitir tal testimonio en un tribunal de justicia. Con esas palabras, selló no solo el destino de Arne Johnson, sino también cualquier posibilidad de que la evidencia paranormal documentada viera la luz del día en un contexto legal. El caso se convirtió en una sensación mediática internacional. Los agentes de los Warren prometieron inmediatamente conferencias, un libro y una película detallando el caso macabro. Martin Minella, el abogado de Johnson, recibió llamadas de todo el mundo sobre lo que los medios habían bautizado como el juicio del demonio. La cobertura fue tan intensa que eclipsó completamente el aspecto humano de la tragedia, un joven sin antecedentes penales condenado por un crimen que insistía no recordar, y una familia destrozada por fuerzas que algunos creían sobrenaturales y otros consideraban completamente humanas. Pero más allá del circo mediático, permanecían las preguntas fundamentales que este caso planteaba. ¿Era posible que eventos genuinamente paranormales hubieran culminado en asesinato? ¿O era todo una elaborada manipulación diseñada para explotar las creencias religiosas de una familia vulnerable? Los documentos oficiales preservados en los archivos del tribunal, las grabaciones de audio de los supuestos exorcismos y las fotografías tomadas durante los eventos crean un rompecabezas que, más de 40 años después, sigue sin una respuesta definitiva.
Lo que sí sabemos con certeza es que el 24 de noviembre de 1981, después de 15 horas de deliberación a lo largo de 3 días, un jurado encontró a Arne Cheyenne Johnson culpable de homicidio en primer grado. El 18 de diciembre fue sentenciado a entre 10 y 20 años de prisión, aunque solo serviría 5 años por buena conducta. Mientras Johnson comenzaba su sentencia, el mundo se dividía entre aquellos que creían que la justicia había prevalecido y aquellos que sentían que se había cometido una terrible injusticia contra un joven que había sido víctima de fuerzas más allá de su control. Los Warren continuaron defendiendo su trabajo, insistiendo en que los eventos sobrenaturales que describían eran completamente reales y que tenían la documentación para probarlo. Décadas después, el caso continúa generando debate y controversia. Inspiró una película de televisión de NBC en 1983 protagonizada por Kevin Bacon, y más recientemente, tanto una película de Hollywood como un documental de Netflix han vuelto a examinar los eventos, cada uno llegando a conclusiones diferentes sobre lo que realmente ocurrió en esa casa de Connecticut en el otoño de 1980. La pregunta que permanece en el corazón de este caso es simple pero profunda. ¿Fue este realmente el primer encuentro documentado entre el sistema legal estadounidense y fuerzas genuinamente sobrenaturales? ¿O fue la manipulación más sofisticada jamás perpetrada contra una familia desesperada y un sistema judicial no preparado para lidiar con afirmaciones de lo paranormal? Para responder estas preguntas, debemos regresar al comienzo, a una casa tranquila en Brookfield donde un niño de 11 años comenzó a experimentar eventos que cambiarían no solo su vida, sino potencialmente nuestra comprensión de los límites entre lo natural y lo sobrenatural, entre la fe y la ley, entre la verdad y la percepción. La historia de la familia Glatzel y Arne Cheyenne Johnson es muchas cosas. Es un caso legal sin precedentes, un fenómeno mediático, una tragedia familiar, y posiblemente, si creemos a los testigos, el encuentro más documentado entre el mundo moderno y fuerzas que desafían toda explicación racional. Pero por encima de todo, es una historia que nos obliga a confrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la responsabilidad personal y los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar como posible. Mientras nos adentramos en este caso extraordinario, una cosa queda clara: sin importar cuáles sean nuestras creencias personales sobre lo sobrenatural, los eventos que ocurrieron en Connecticut entre 1980 y 1981 desafiaron todo lo que pensábamos saber sobre la intersección entre la fe, la ley y los misterios más profundos de la experiencia humana. Para entender cómo un joven sin antecedentes criminales llegó a cometer el primer asesinato en la historia de Brookfield, debemos retroceder varios meses antes del fatídico 16 de febrero. La historia comienza en el verano de 1980, cuando la familia Glatzel parecía ser completamente ordinaria. Carl Glatzel Sr., su esposa Judy y sus 4 hijos, Carl Jr., Alan, Deborah, a quien todos llamaban Debbie, y el menor, David, de solo 11 años de edad. David Glatzel había nacido en 1973, el tercero de los hermanos Glatzel. Era un niño normal y tranquilo que nunca había causado problemas significativos a sus padres. Según todos los relatos documentados por investigadores y autoridades eclesiásticas, David era un buen estudiante, obediente y sin signos de trastornos psicológicos o problemas de comportamiento previos. La familia había decidido mudarse a una nueva propiedad en el 204 de Oak Grove Road en Brookfield, Connecticut. La casa había sido adquirida y renovada por Judy Glatzel y representaba un nuevo comienzo para la familia. Debbie, la hija mayor, había comenzado una relación seria con Arne Cheyenne Johnson, un joven de 19 años que trabajaba como podador de árboles para Right Tree Service. Johnson, descrito por todos los que lo conocían como un muchacho trabajador y sin problemas, se había convertido prácticamente en un miembro más de la familia Glatzel. El primer incidente documentado ocurrió durante el día que la familia se mudó a su nueva casa. David había subido al dormitorio principal para llevar una caja de juguetes. Este dormitorio tenía una cama de agua, y según el testimonio posterior de David dado a investigadores y documentado en archivos, mientras estaba en la habitación, algo invisible lo agarró del tobillo y trató de arrastrarlo debajo de la cama de agua. David gritó desesperadamente y logró liberarse del agarre. Cuando su madre Judy corrió escaleras arriba para consolarlo, no encontró evidencia física de nada extraño en la cama. Sin embargo, David insistía en que había sido agarrado por algo que no podía ver. Este incidente, aunque inicialmente descartado por la familia como producto de la imaginación de un niño nervioso por la mudanza, se convertiría en el primer eslabón de una cadena de eventos que documentarían meticulosamente durante los siguientes meses.
En los días que siguieron, David comenzó a afirmar que veía regularmente a un hombre mayor que se le aparecía en diferentes partes de la casa. Según sus descripciones, documentadas tanto por su familia como posteriormente por los Warren en sus entrevistas grabadas, este hombre tenía ojos profundamente negros, dientes irregulares y pezuñas como las de un ciervo. David decía que este hombre le decía constantemente que tuviera cuidado y amenazaba con hacerle daño a él y a su familia si no abandonaban la propiedad. Judy Glatzel, inicialmente escéptica, comenzó a preocuparse seriamente cuando David empezó a despertarse todas las noches gritando sobre este mismo hombre. Los terrores nocturnos se intensificaron rápidamente. David describía vívidamente cómo el hombre se le aparecía vestido con una camisa a cuadros y pantalones de mezclilla azul, siempre repitiéndole la misma advertencia amenazante. Lo que transformó estos relatos de pesadillas infantiles en algo mucho más preocupante fue cuando los terrores nocturnos se extendieron a las horas del día. David comenzó a ver al mismo hombre durante el día, y más perturbadoramente, comenzaron a aparecer marcas físicas inexplicables en su cuerpo. Rasguños y moretones aparecían en su piel sin ninguna explicación lógica, particularmente después de los encuentros que describía con esta figura. La conducta de David cambió dramáticamente. El niño tranquilo y obediente comenzó a exhibir comportamientos completamente fuera de carácter. Empezó a gruñir como un animal, a reírse incontrolablemente sin razón aparente y a tener estallidos de ira que nunca había mostrado antes. Estos episodios eran tan intensos y tan alejados de su personalidad normal que toda la familia comenzó a alarmarse seriamente. Judy Glatzel, una católica devota, inicialmente buscó ayuda a través de los canales tradicionales de su fe. 12 días después de que David comenzara a exhibir estos comportamientos extraños, llamó a un sacerdote local para que viniera a bendecir la casa. Sin embargo, los episodios de David no solo continuaron, sino que se intensificaron después de la bendición. Fue durante este periodo cuando David comenzó a mostrar conocimientos y habilidades que no debería haber tenido. Según los testimonios documentados por los Warren y confirmados por múltiples miembros de la familia, David empezó a recitar pasajes completos de la Biblia y del poema épico El paraíso perdido de John Milton, obras que nunca había leído y que estaban muy por encima de su nivel de educación de 5º grado. Más perturbador aún, David comenzó a hablar en lo que los testigos describían como lenguas, emitiendo sonidos y palabras en idiomas que nadie en la familia podía identificar. Durante estos episodios, su voz cambiaba completamente, volviéndose más profunda y amenazante, completamente diferente a la voz normal de un niño de 11 años. Los episodios se volvieron tan frecuentes e intensos que al menos un miembro de la familia tenía que permanecer despierto cada noche para vigilar a David. Los espasmos y convulsiones que experimentaba durante estos episodios eran tan violentos que la familia temía que pudiera hacerse daño a sí mismo. Debbie Glatzel y su novio Arne Johnson frecuentemente se turnaban con Judy y Carl para mantener vigilancia nocturna sobre David. Durante uno de estos episodios nocturnos, ocurrió un incidente que convenció definitivamente a la familia de que estaban lidiando con algo más que problemas psicológicos normales. David fue encontrado golpeándose violentamente contra las paredes de su habitación con una fuerza que parecía imposible para un niño de su edad y tamaño. Cuando su padre trató de sujetarlo, David mostró una fuerza física que Carl Sr. describió como sobrenatural, siendo capaz de empujar a adultos que pesaban el doble que él. Fue en este punto cuando Judy Glatzel tomó la decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Había escuchado hablar de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que habían ganado notoriedad por su trabajo en el caso de Amityville apenas unos años antes. Los Warren vivían en Monroe, Connecticut, no muy lejos de Brookfield, y tenían una reputación como especialistas en casos de presunta actividad demoníaca. Desesperada y sin saber a dónde más acudir, Judy asistió a una de las conferencias que los Warren daban regularmente en una biblioteca local. Después de escuchar su presentación sobre posesión demoníaca y fenómenos paranormales, se acercó a ellos y les describió lo que estaba ocurriendo con David. Los Warren, intrigados por los detalles específicos que Judy les proporcionó, acordaron visitar la casa de los Glatzel para realizar una investigación preliminar. La primera visita de Ed y Lorraine Warren a la casa de los Glatzel ocurrió en agosto de 1980. Ed Warren, que se describía a sí mismo como demonólogo autodidacta, y Lorraine, quien afirmaba tener habilidades clarividentes, llegaron equipados con grabadoras de audio, cámaras fotográficas y termómetros para documentar cualquier actividad anormal. Según los registros que los Warren mantuvieron de esta visita, y que más tarde fueron incorporados en el libro de Devil in Connecticut de Gerald Brittle,
Lorraine Warren afirmó haber percibido inmediatamente una forma brumosa y negra junto a David durante su entrevista inicial con el niño. Esta presencia, según ella, era una indicación clara de una entidad maligna. Ed Warren procedió a entrevistar extensivamente a David sobre sus experiencias. Durante esta entrevista, que fue grabada en audio, David describió detalladamente sus encuentros con lo que él llamaba el hombre malo. Las descripciones que proporcionó eran consistentes con relatos anteriores, pero ahora incluían detalles aún más perturbadores. Afirmaba que este hombre le había dicho específicamente que venía del infierno y que había venido a llevárselo. Durante la visita inicial de los Warren, David experimentó uno de sus episodios más intensos hasta la fecha. Según todos los testigos presentes, David comenzó a hablar con una voz completamente diferente, más grave y amenazante. Durante este episodio, supuestamente proporcionó información específica sobre miembros de la familia que no debería haber conocido, incluyendo detalles sobre eventos del pasado que habían ocurrido antes de su nacimiento. Lo que más impactó a los Warren y a la familia fue que, durante este episodio, David aparentemente predijo eventos futuros específicos. Según Lorraine Warren, quien documentó meticulosamente estos incidentes, David hizo referencias específicas a asesinato y apuñalamientos meses antes de que ocurriera el homicidio de Alan Bono. Esta supuesta habilidad de precognición se convertiría en uno de los aspectos más inquietantes y controvertidos del caso. Después de su evaluación inicial, los Warren llegaron a una conclusión que cambiaría la vida de toda la familia Glatzel para siempre. Determinaron que David no estaba sufriendo de problemas psicológicos, sino que estaba genuinamente poseído por múltiples entidades demoníacas. Según su diagnóstico, no se trataba de una sola entidad, sino de 43 demonios diferentes que habían tomado residencia en el cuerpo del niño. Esta conclusión llevó a los Warren a contactar inmediatamente a la diócesis de Bridgeport. La Iglesia Católica, aunque tradicionalmente cautelosa con las afirmaciones de posesión demoníaca, tomó el caso lo suficientemente en serio como para asignar un investigador oficial para examinar las alegaciones de posesión diabólica. Este paso era extraordinariamente raro y indicaba que la diócesis consideraba que había suficiente evidencia preliminar para justificar una investigación formal. Mientras se desarrollaba la investigación diocesana, los episodios de David continuaron intensificándose. La familia comenzó a documentar sistemáticamente cada incidente, tomando fotografías Polaroid y grabando audio de los episodios más severos. Esta documentación, preservada en los archivos de los Warren y posteriormente utilizada en el libro de Gerald Brittle, proporcionaría evidencia tangible de los eventos que estaban ocurriendo. Pero quizás el aspecto más ominoso de toda esta situación era que David había comenzado a hacer afirmaciones específicas sobre otros miembros de la familia. Según los registros documentados, David había comenzado a decir que las entidades que lo poseían estaban interesadas en otros miembros de la familia, particularmente en Arne Johnson, quien había estado presente durante muchos de los episodios más intensos. David afirmaba que las entidades le habían dicho que Arne sería el próximo en ser poseído, y que algo terrible le ocurriría como resultado. Estas predicciones, documentadas meses antes del homicidio, se volverían proféticamente relevantes cuando los eventos culminaron en la tragedia del 16 de febrero. Lo que hace que este desarrollo sea particularmente inquietante es que Arne Johnson, hasta este punto, había sido completamente normal en su comportamiento. No había mostrado signos de problemas psicológicos, agresión, o cualquier indicación de que fuera capaz de violencia. Era un joven trabajador, enamorado de Debbie Glatzel y respetado por toda la familia. La idea de que pudiera convertirse en un asesino era absolutamente inconcebible para todos los que lo conocían. Sin embargo, según los testimonios documentados, fue precisamente la naturaleza protectora de Arne hacia la familia Glatzel, y particularmente hacia David, lo que lo pondría en el camino hacia la tragedia. Su deseo de ayudar al niño que había llegado a amar como un hermano menor lo llevaría a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras la investigación diocesana continuaba y los episodios de David se intensificaban, toda la familia se encontró viviendo en un estado de terror constante. No sabían que estaban a solo meses de distancia de un evento que haría historia legal y que dividiría a su familia para siempre. El 2 de septiembre de 1980 quedará marcado para siempre en la historia de la familia Glatzel como el día en que todo cambió irreversiblemente. Después de semanas de investigación, la diócesis de Bridgeport había llegado a una conclusión extraordinaria. Los 6 sacerdotes que habían examinado el caso de David Glatzel estuvieron de acuerdo en que el niño estaba genuinamente poseído por entidades demoníacas.
Esta determinación oficial de la Iglesia Católica, documentada en los archivos diocesanos, autorizó formalmente la realización de un exorcismo completo. La preparación para el exorcismo había sido meticulosa. Los Warren, trabajando en coordinación con las autoridades eclesiásticas, habían instruido a la familia Glatzel sobre la importancia de documentar cada aspecto del procedimiento. Les proporcionaron grabadoras de casete y cámaras Polaroid, enfatizando que esta documentación sería crucial tanto para la Iglesia como para cualquier investigación futura sobre el caso. El exorcismo estaba programado para realizarse en la propia casa de los Glatzel en Oak Grove Road. Según los protocolos establecidos por la Iglesia Católica, el procedimiento sería dirigido por un sacerdote autorizado, con Ed y Lorraine Warren actuando como consultores especializados en fenómenos demoníacas. Toda la familia estaría presente, incluyendo a Arne Johnson, quien para entonces prácticamente vivía con los Glatzel y se había convertido en una figura protectora crucial para David. La mañana del 2 de septiembre, la tensión en la casa Glatzel era palpable. David había pasado la noche anterior en uno de sus estados más agitados hasta la fecha, con episodios de convulsiones que habían requerido que múltiples miembros de la familia lo sujetaran para evitar que se lastimara. Según los registros de los Warren, David había estado hablando en voces diferentes durante toda la noche, alternando entre su voz normal de niño y tonos más profundos y amenazantes que parecían provenir de entidades completamente diferentes. Cuando llegó el momento del exorcismo, David fue colocado en el sofá de la sala de estar, rodeado por su familia. El sacerdote comenzó las oraciones rituales del exorcismo, siguiendo los procedimientos establecidos en el Manual Católico de Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. Ed Warren operaba las grabadoras de audio, mientras Lorraine tomaba fotografías y monitoreaba lo que ella describía como las manifestaciones espirituales que ocurrían en la habitación. Los registros de audio de este exorcismo, preservados en los archivos de los Warren y posteriormente utilizados como evidencia en investigaciones posteriores, capturan algunos de los momentos más perturbadores jamás documentados en un caso de presunta posesión demoníaca. En estas grabaciones, que han sido analizadas por investigadores y que formaron parte de la documentación presentada durante los procedimientos legales posteriores, se pueden escuchar claramente las voces que emergían de David durante el ritual. Según los testimonios de todos los presentes, documentados tanto en las entrevistas de los Warren como en las declaraciones oficiales dadas a las autoridades, David comenzó el exorcismo en un estado relativamente calmado. Sin embargo, a medida que el sacerdote intensificaba las oraciones e invocaciones, la condición del niño se deterioró dramáticamente. Los testigos describieron cómo David comenzó a contorsionar su cuerpo de maneras que parecían físicamente imposibles para un niño de 11 años. Sus extremidades se doblaban en ángulos que causaban alarma visible en los adultos presentes. Más perturbador aún, David comenzó a demostrar una fuerza física que requería que múltiples adultos lo sujetaran al sofá para evitar que se lastimara o lastimara a otros. Durante las fases más intensas del exorcismo, David comenzó a hablar con múltiples voces diferentes, algunas veces alternando rápidamente entre ellas en el transcurso de segundos. Estas voces, según todos los testigos presentes, eran completamente diferentes a cualquier cosa que hubieran escuchado salir de David anteriormente. Algunas eran profundas y gruesas, otras agudas y chillonas, pero todas tenían un tono amenazante y malévolo que causaba una reacción visceral de miedo en los presentes. Lo que hizo que este exorcismo fuera particularmente notable fue la especificidad de la información que estas voces proporcionaban. Según las grabaciones y los testimonios, las entidades que supuestamente hablaban a través de David demostraron conocimiento detallado sobre la historia personal de cada persona presente en la habitación, incluyendo eventos privados que David no debería haber conocido. Más inquietante aún, las voces comenzaron a hacer amenazas específicas contra miembros individuales de la familia. Estas amenazas, documentadas tanto en audio como en los testimonios escritos de los testigos, incluían predicciones específicas sobre daños físicos que ocurrirían a personas particulares en fechas futuras específicas. Fue durante uno de los momentos más intensos del exorcismo cuando ocurrió el evento que cambiaría el curso de la vida de Arne Johnson para siempre. David, hablando con una de las voces más amenazantes, comenzó a dirigir insultos y amenazas específicamente hacia Arne. Según múltiples testigos presentes, David, o la entidad hablando a través de él, comenzó a burlarse de Arne, llamándolo cobarde y desafiándolo a hacer algo para proteger al niño. El momento crítico llegó cuando la voz emergiendo de David comenzó a declarar que iba a matar al niño esa misma noche, que tomaría su alma y que nadie podría detenerlo.
Fue en este momento, según todos los testimonios concordantes, cuando Arne Johnson tomó la decisión que definiría el resto de su vida. De pie en la sala de estar, mirando al niño que había llegado a amar como un hermano, Arne gritó a la entidad: «Deja a este niño en paz. Enfréntate a mí. Estoy aquí. Enfréntate a mí». Estas palabras exactas fueron capturadas en las grabaciones de audio y posteriormente citadas en documentos legales y testimonios judiciales. Según los testimonios de Lorraine Warren, quien afirmaba tener habilidades clarividentes que le permitían percibir el mundo espiritual, inmediatamente después de que Arne pronunciara estas palabras, ella pudo ver la entidad demoníaca trasladándose visualmente desde David hacia Arne. Describió este momento como ver una masa oscura y maligna moviéndose a través del aire desde un cuerpo hacia el otro. Los Warren afirman que intentaron advertir a Arne sobre las consecuencias potenciales de su desafío, pero que él ya había tomado su decisión. En las grabaciones de audio del exorcismo, se puede escuchar a Lorraine Warren gritando una advertencia sobre los peligros de invitar conscientemente a una entidad demoníaca a poseer el propio cuerpo, pero Arne había actuado por instinto protector hacia David. El cambio en David fue inmediato y dramático. Según todos los presentes, el niño se calmó instantáneamente después del desafío de Arne. Las contorsiones cesaron, las voces múltiples se detuvieron, y David volvió a hablar con su voz normal de niño de 11 años. Por primera vez en meses, David parecía ser completamente el mismo otra vez. Sin embargo, si la entidad había realmente abandonado a David, como parecían sugerir todos los indicadores, la pregunta obvia era: ¿dónde había ido? Según la teoría de los Warren y la creencia de la familia Glatzel, la respuesta era clara: la entidad había aceptado el desafío de Arne y había tomado residencia en su cuerpo. En los días inmediatamente posteriores al exorcismo, la familia documentó meticulosamente cualquier cambio en el comportamiento de Arne. Inicialmente, no hubo signos evidentes de que algo hubiera cambiado. Arne continuó trabajando normalmente para Right Tree Service, mantuvo su relación afectiva con Debbie, y siguió siendo el mismo joven tranquilo y trabajador que siempre había sido. Pero Debbie Glatzel, quien conocía a Arne mejor que nadie, comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento en las semanas siguientes al exorcismo. Según su testimonio posterior, documentado tanto por los Warren como en declaraciones oficiales a las autoridades, Arne comenzó a experimentar lo que ella describía como episodios de trance. Durante estos episodios, Arne entraría en un estado alterado de conciencia donde sus ojos se verían vacíos y distantes. Comenzaría a gruñir de manera similar a como David había gruñido durante sus episodios de posesión. Más perturbador aún, durante estos estados, Arne afirmaría ver la bestia, una criatura amenazante que describía de manera muy similar a como David había descrito al hombre malo que lo había atormentado. Crucialmente, cuando Arne salía de estos episodios de trance, no tenía memoria alguna de lo que había ocurrido durante ellos. Esta pérdida de memoria se convertiría en un elemento central de su defensa legal posterior, cuando sus abogados argumentarían que no podía ser considerado responsable de acciones realizadas durante estados de posesión demoníaca de los cuales no tenía conocimiento consciente. Los Warren documentaron cuidadosamente estos cambios en el comportamiento de Arne, manteniendo un registro detallado de cada episodio reportado por Debbie. Según sus archivos, estos episodios se volvieron progresivamente más frecuentes y más intensos durante el otoño e invierno de 1980. Particularmente inquietante fue un incidente que ocurrió en octubre de 1980, aproximadamente un mes después del exorcismo. Arne, actuando según lo que él describía como una compulsión irresistible, visitó el pozo abandonado donde David afirmaba haber tenido su primer encuentro con la entidad demoníaca. Según el testimonio posterior de Arne, se sintió atraído a este lugar contra su voluntad consciente. En el pozo, Arne supuestamente tuvo su primer encuentro directo con la entidad que ahora creía que lo poseía. Describió ver una figura similar a la que David había descrito: ojos negros profundos, dientes irregulares, y una presencia que irradiaba malevolencia pura. Durante este encuentro, según el relato de Arne, la entidad le habló directamente, amenazándolo con consecuencias terribles si trataba de resistir su influencia. Los Warren, preocupados por estos desarrollos, contactaron nuevamente a las autoridades diocesanas para informarles sobre la aparente transferencia de la posesión desde David hacia Arne. Sin embargo, la respuesta de la Iglesia fue considerablemente más cautelosa que su reacción inicial al caso de David. Las autoridades eclesiásticas expresaron preocupación sobre la publicidad que rodeaba el caso y parecían reluctantes a involucrarse en procedimientos adicionales de exorcismo. Durante este periodo,
ocurrieron varios incidentes que, en retrospectiva, parecían premonitorios de la tragedia que se avecinaba. Según los registros de los Warren, Arne comenzó a experimentar episodios de violencia incontrolable dirigidos hacia objetos inanimados. En una ocasión, supuestamente atravesó con el puño una cómoda de madera sólida sin sufrir lesiones significativas y sin recordar haber realizado la acción. En otra ocasión documentada, Arne supuestamente cayó desde una altura de 100 pies sin sufrir lesiones graves. Los testigos de este incidente, incluyendo compañeros de trabajo de Right Tree Service, confirmaron que la caída debería haber resultado en lesiones serias o muerte, pero Arne se levantó aparentemente ileso. Este incidente fue interpretado por los Warren como evidencia de la influencia sobrenatural que creían estaba actuando en la vida de Arne. Quizás el aspecto más ominoso de todos estos desarrollos era que David, ahora aparentemente libre de la posesión que lo había atormentado durante meses, había comenzado a hacer nuevas predicciones inquietantes. Según los registros de los Warren, David afirmaba que podía ver el futuro de Arne, y las visiones que describía eran profundamente perturbadoras. David predijo específicamente que Arne cometería un acto de violencia terrible, que involucraría cuchillos y sangre, y que ocurriría durante el invierno. Más específicamente, David afirmaba poder ver a Alan Bono, quien en ese momento era simplemente el empleador de Debbie en la perrera, muerto como resultado de acciones de Arne. Estas predicciones, documentadas meses antes de que ocurriera el homicidio real, se volverían una de las piezas más inquietantes de evidencia en todo el caso. Los Warren tomaron estas predicciones lo suficientemente en serio como para contactar al Departamento de Policía de Brookfield en octubre de 1980, 4 meses antes del homicidio real. En esta comunicación oficial, los Warren advirtieron específicamente que la situación se estaba volviendo peligrosa y que creían que ocurriría una tragedia si no se tomaban medidas preventivas. Sin embargo, las autoridades locales, comprensiblemente escépticas sobre afirmaciones de posesión demoníaca y predicciones sobrenaturales, no tomaron acción específica basada en estas advertencias. El caso permanecía en el reino de lo paranormal, no en el de la aplicación de la ley, al menos hasta el 16 de febrero de 1981. Durante los meses de invierno, los episodios de Arne continuaron intensificándose. Debbie reportó que su novio experimentaba pesadillas terribles casi todas las noches, durante las cuales gritaba y luchaba contra enemigos invisibles. Durante el día, los periodos de pérdida de memoria se volvieron más frecuentes, y Arne comenzó a reportar lagunas cada vez más largas en su recuerdo consciente. La tragedia final se gestó durante estas semanas cuando Debbie consiguió trabajo como peluquera canina para Alan Bono, el propietario de la perrera Brookfield Pet Motel. Bono, un hombre de 40 años que recientemente se había mudado a Brookfield, ofreció a Debbie y Arne el apartamento adyacente a la perrera como parte del acuerdo de empleo. Esta decisión aparentemente práctica pondría a Arne en proximidad directa con el hombre que, según las predicciones documentadas de David, estaría destinado a morir por sus manos. Según todos los relatos, Alan Bono era un hombre decente que había desarrollado una buena relación de trabajo con Debbie y que trataba bien tanto a ella como a Arne. No había conflictos significativos entre Bono y Johnson, no había disputas financieras, y no había razones obvias para cualquier tipo de confrontación violenta entre ellos. Sin embargo, según la teoría de los Warren y las creencias de la familia Glatzel, las fuerzas que habían sido puestas en movimiento durante el exorcismo del 2 de septiembre estaban siguiendo su curso inexorable hacia la tragedia. Las entidades demoníacas que supuestamente habían poseído a David, y que ahora se creía que controlaban a Arne, tenían su propia agenda, una agenda que, según todas las predicciones documentadas, culminaría en derramamiento de sangre. El escenario estaba preparado para el evento que haría historia legal, el primer intento en los Estados Unidos de usar la posesión demoníaca como defensa en un caso de homicidio. Todos los elementos estaban en su lugar: la documentación extensa de eventos sobrenaturales, la transferencia aparente de posesión de David a Arne, las predicciones específicas sobre violencia futura, y la proximidad entre el supuesto poseído y su víctima predestinada. Lo que ocurriría el 16 de febrero de 1981 transformaría este caso de un fenómeno paranormal documentado en un precedente legal que resonaría a través de la historia judicial estadounidense. El 17 de febrero de 1981, apenas 24 horas después del homicidio de Alan Bono, Lorraine Warren tomó una decisión que transformaría este caso criminal en un fenómeno mediático internacional. Se presentó voluntariamente ante el Departamento de Policía de Brookfield y declaró oficialmente que Arne Cheyenne Johnson había estado poseído por fuerzas demoníacas cuando cometió el asesinato.
Esta declaración oficial, registrada en los archivos policiales de Brookfield y posteriormente citada en documentos judiciales, marcó el comienzo de la investigación más inusual en la historia legal estadounidense. Por primera vez en 200 años de jurisprudencia americana, un tribunal se vería forzado a considerar si la posesión demoníaca podría constituir una defensa válida en un caso de homicidio. La noticia de la declaración de Warren se extendió como un incendio. Los agentes de los Warren, reconociendo inmediatamente el potencial mediático del caso, comenzaron a prometer conferencias, libros y películas que detallarían lo que ya estaban llamando el caso más macabro de la historia paranormal estadounidense. Esta comercialización inmediata del caso generaría controversia significativa más adelante, especialmente cuando varios miembros de la familia Glatzel comenzaron a cuestionar las motivaciones reales de los Warren. Martin Minella, el abogado de 33 años asignado para defender a Arne Johnson, se encontró enfrentando el desafío legal más extraordinario de su carrera. Minella, un abogado criminal experimentado de Waterbury, Connecticut, inicialmente era escéptico sobre las afirmaciones paranormales. Sin embargo, después de entrevistas extensas con Johnson, la familia Glatzel y los Warren, llegó a la conclusión de que tenía evidencia suficiente para intentar una defensa sin precedentes. Según las declaraciones posteriores de Minella a los medios, documentadas en archivos periodísticos de la época, él no había inventado la defensa de posesión demoníaca. En sus propias palabras, "Yo no se me ocurrió esto. Esto es lo que me fue presentado. Fui a ver a Ed y Lorraine y decidí tomar el caso después de hablar con ellos. Me dijeron que cuando estás poseído, no tienes control sobre tus acciones. Eso se me quedó en la mente". La preparación de Minella para el juicio fue exhaustiva y sin precedentes. Viajó a Inglaterra para consultar con abogados que habían manejado dos casos similares de presunta posesión demoníaca, aunque ninguno de esos casos había llegado efectivamente a juicio. Su investigación legal lo llevó a examinar precedentes históricos desde los juicios por brujería de Salem hasta casos criminales europeos donde elementos sobrenaturales habían sido considerados como factores atenuantes. Minella planeaba presentar un arsenal impresionante de evidencia paranormal. Tenía acceso a las grabaciones de audio completas del exorcismo del 2 de septiembre de 1980, más de 100 horas de entrevistas en video documentando los episodios de David y Arne, fotografías Polaroid de los eventos paranormales presuntamente capturados en la casa Glatzel, y testimonios de múltiples testigos, incluyendo miembros de la familia, investigadores paranormales, y crucialmente, 6 sacerdotes católicos que habían confirmado oficialmente la posesión de David. La estrategia legal de Minella era audaz. Planeaba argumentar que Arne Johnson no podía ser considerado culpable de homicidio porque no tenía control consciente sobre sus acciones durante el momento del crimen. Su argumento se basaba en el principio legal de mens rea, la intención criminal, argumentando que una persona poseída por fuerzas demoníacas no puede formar la intención criminal necesaria para ser considerada legalmente responsable de sus acciones. Para respaldar esta defensa extraordinaria, Minella planeaba traer especialistas en exorcismo desde Europa para testificar sobre la naturaleza y efectos de la posesión demoníaca. Había amenazado con citar judicialmente a los sacerdotes que habían supervisado los exorcismos de David si no cooperaban voluntariamente con la defensa. Su objetivo era demostrar no solo que la posesión demoníaca era real, sino que tenía efectos mensurables y documentable sobre el comportamiento humano. Según Minella, las heridas infligidas a Alan Bono eran evidencia física de influencia sobrenatural. En declaraciones a la prensa, Minella argumentó que las heridas eran demasiado profundas para haber sido causadas por manos humanas. Alan Bono había sufrido 4 o 5 heridas tremendas, principalmente en el pecho, y una que se extendía desde su estómago hasta la base de su corazón. La ferocidad y precisión de estos ataques, argumentaba Minella, eran consistentes con fuerza sobrenatural más que con violencia humana ordinaria. Sin embargo, la defensa de Minella enfrentó un obstáculo fundamental en la persona del juez Robert Callahan, quien presidiría el caso en el Tribunal Superior de Connecticut en Danbury. Callahan, un juez experimentado conocido por su adherencia estricta a precedentes legales establecidos, había tomado una decisión que determinaría el curso completo del juicio antes de que comenzara. El 28 de octubre de 1981, cuando el juicio comenzó oficialmente, Minella presentó formalmente su moción para una declaración de inocencia por virtud de posesión demoníaca. La respuesta del juez Callahan fue inmediata y categórica, rechazó completamente esta defensa. En su decisión, documentada en transcripciones judiciales oficiales,
Callahan argumentó que tal defensa nunca podría existir en un tribunal de justicia debido a la falta de evidencia verificable y que sería irrelevante y no científico permitir testimonio relacionado con afirmaciones paranormales. La declaración de Callahan fue clara y definitiva: no voy a permitir la defensa de posesión demoníaca, punto final. Esta decisión judicial tuvo ramificaciones inmediatas y profundas. Mine ya había construido toda su estrategia de defensa alrededor de la evidencia paranormal que había recolectado meticulosamente durante meses. De repente, se encontró incapaz de presentar las grabaciones de audio de los exorcismos, las fotografías de eventos sobrenaturales presuntos, los testimonios de los Warren sobre posesión demoníaca, o las declaraciones de los 6 sacerdotes católicos que habían confirmado la posesión de David. Forzado a desarrollar una estrategia alternativa literalmente durante el juicio, Minella pivotó hacia una defensa de legítima defensa. Argumentó que Johnson había actuado para protegerse a sí mismo y a otros durante una confrontación con Alan Bono que se había vuelto violenta. Esta estrategia, aunque más convencional, era considerablemente más débil que la defensa paranormal original, especialmente dado que múltiples testigos habían visto a Johnson atacar a Bono sin provocación aparente. La decisión del juez Callahan de excluir evidencia paranormal también tuvo el efecto de transformar dramáticamente la cobertura mediática del caso. Los medios internacionales que habían llegado a Connecticut esperando presenciar el primer juicio de posesión demoníaca en la historia estadounidense se encontraron en cambio cubriendo un caso de homicidio relativamente rutinario. El juicio del demonio había perdido efectivamente a su demonio. Sin embargo, fuera del tribunal, la investigación sobre los aspectos paranormales del caso continuaba generando evidencia intrigante. Gerald Brittle, el autor que los Warren habían comisionado para escribir un libro sobre el caso, estaba conduciendo sus propias entrevistas extensas con todos los participantes. Brittle posteriormente afirmaría que había acumulado más de 100 horas de material en video, incluyendo entrevistas detalladas con cada miembro de la familia Glatzel, Arne Johnson, y múltiples testigos de los eventos paranormales presuntos. Durante el transcurso del juicio, que duró varias semanas, surgieron detalles adicionales sobre los eventos que habían precedido al homicidio. Testigos describieron el comportamiento errático de Arne en los días anteriores al asesinato, incluyendo episodios donde parecía estar hablando con entidades invisibles y momentos donde su personalidad parecía cambiar completamente. Debbie Glatzel, testificando sobre el estado mental de su novio en las semanas previas al crimen, describió cómo Arne había estado experimentando lo que ella llamaba episodios de trance con frecuencia creciente. Durante estos episodios, Arne entraría en estados donde gruñía como un animal, afirmaba ver criaturas amenazantes, y después no tenía memoria de lo que había ocurrido. Particularmente significativo fue el testimonio sobre los eventos del 16 de febrero mismo. Según múltiples testigos, Arne había llamado para reportarse enfermo en su trabajo en Right Tree Service esa mañana, algo completamente fuera de carácter para él. En lugar de ir al trabajo, había acompañado a Debbie a la perrera donde ella trabajaba, junto con su hermana Wanda y la prima de 9 años de Debbie, Mary. Los testigos describieron cómo Arne había pasado el día en un estado de agitación creciente. Había estado bebiendo, lo cual también era inusual para él, y había mostrado signos de la ansiedad extrema que Debbie había llegado a asociar con sus episodios de posesión. Durante las horas de la tarde, varios testigos notaron que Arne parecía estar respondiendo a voces o estímulos que nadie más podía percibir. El incidente fatal comenzó como una disputa menor entre Alan Bono y los visitantes sobre el comportamiento de Mary, la prima de 9 años de Debbie. Bono, que había estado bebiendo también, se molestó por algo que la niña había hecho y se negó a soltarla cuando otros trataron de intervenir. La situación escaló cuando Arne regresó al apartamento para buscar a Bono y ordenarle que soltara a Mary. Según el testimonio de Wanda Johnson, la hermana de Arne que fue testigo ocular del homicidio, lo que ocurrió después fue completamente inesperado y fuera de carácter para Arne. Describió cómo Arne gruñó como un animal, antes de sacar un cuchillo de bolsillo de 5 pulgadas y apuñalar repetidamente a Bono. Mary corrió hacia el coche mientras Debbie trataba de mitigar la situación poniéndose entre los dos hombres, pero Wanda no pudo separar a Arne de su víctima. Crucialmente, múltiples testigos confirmaron que inmediatamente después del ataque, Arne parecía estar en un estado de shock total y confusión. No parecía entender completamente lo que había ocurrido y no mostraba memoria clara de haber atacado a Bono. Este estado de desorientación post-violencia era consistente con los patrones que la familia había observado después de otros episodios que atribuían a posesión demoníaca.
Alan Bono murió varias horas después debido a las múltiples heridas de cuchillo. El forense determinó que había sufrido heridas devastadoras que habían dañado órganos vitales y causado pérdida masiva de sangre. La ferocidad del ataque era particularmente inquietante dado que Arne no tenía historia previa de violencia y había mantenido una relación cordial con Bono hasta ese día. El sargento Gordon Fairchild del Departamento de Policía de Brookfield encontró a Arne 2 millas del lugar del crimen, caminando aparentemente sin destino. Según el reporte oficial de arresto, Johnson parecía desorientado y confundido, y inicialmente no parecía entender por qué estaba siendo arrestado. Cuando se le informó que Alan Bono había muerto, Johnson expresó shock genuino y afirmó no recordar haber atacado a nadie. Durante el interrogatorio policial posterior, documentado en archivos oficiales, Johnson mantuvo consistentemente que no tenía memoria clara de los eventos que habían llevado a la muerte de Bono. Describió sentir como si hubiera estado observando desde afuera durante el incidente, una descripción que era notablemente similar a como había descrito episodios previos que la familia atribuía a influencia demoníaca. Los investigadores policiales, liderados por John Lucas, quien tenía 33 años en el momento del caso, condujeron una investigación exhaustiva de todos los aspectos del crimen. Lucas, quien posteriormente describiría el caso como el más inusual de su carrera, documentó meticulosamente no solo la evidencia física del homicidio, sino también las afirmaciones extraordinarias sobre eventos paranormales que supuestamente habían precedido al crimen. La investigación policial reveló que no había motivo claro para el homicidio. No había disputas financieras entre Johnson y Bono, no había evidencia de problemas románticos o profesionales, y no había historia de conflicto entre los dos hombres. El único factor precipitante parecía ser la disputa menor sobre el comportamiento de la prima de Debbie, algo completamente desproporcionado a la violencia extrema que siguió. Esta ausencia de motivo claro se convirtió en un elemento central tanto de la investigación policial como de la defensa legal posterior. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna razón lógica por la cual Arne Johnson, descrito por todos como un joven tranquilo y trabajador, habría atacado brutalmente a su casero sin provocación significativa. Durante las semanas del juicio, la atención mediática internacional continuó siendo intensa, aunque frustrada por la decisión del juez de excluir evidencia paranormal. Reporteros de todo el mundo habían llegado a Danbury esperando presenciar testimonios sobre exorcismos, posesión demoníaca y fenómenos sobrenaturales. En cambio, se encontraron cubriendo procedimientos legales relativamente rutinarios centrados en cuestiones de legítima defensa y estado mental. Sin embargo, fuera del tribunal, las investigaciones sobre los aspectos paranormales del caso continuaron generando material fascinante. Los Warren, trabajando con Gerald Brittle, habían compilado lo que afirmaban ser el archivo más completo jamás reunido sobre un caso de presunta posesión demoníaca que había resultado en violencia. Este archivo incluía no solo las grabaciones de audio del exorcismo original y las fotografías de eventos paranormales presuntos, sino también documentación extensa de la historia médica y psicológica de David Glatzel que mostraba que no había evidencia de trastornos mentales que pudieran explicar su comportamiento durante los episodios de presunta posesión. Particularmente intrigante era la documentación de las predicciones específicas que David había hecho sobre el homicidio meses antes de que ocurriera. Los Warren tenían grabaciones de audio de David describiendo vívidamente la muerte de Alan Bono, incluyendo detalles sobre la ubicación, el método y las circunstancias que posteriormente se demostraron notablemente precisas. Sin embargo, toda esta evidencia paranormal permanecía inadmisible en el tribunal debido a la decisión del juez Callahan. La familia Glatzel y los Warren expresaron frustración significativa sobre esta exclusión, argumentando que el tribunal estaba ignorando evidencia crucial que podría explicar las acciones de Arne Johnson. Mientras el juicio continuaba, también emergieron las primeras grietas en la narrativa unificada de la familia Glatzel sobre los eventos paranormales. Carl Glatzel Jr., el hermano mayor de David, comenzó a expresar dudas privadas sobre algunos aspectos de la historia que sus padres y hermanos estaban contando. Estas dudas, aunque no vocalizadas públicamente durante el juicio, presagiarían las divisiones familiares más profundas que emergirían en años posteriores. La investigación había revelado un caso de complejidad extraordinaria que desafiaba las categorías normales de análisis criminal o legal. ¿Era este un caso de homicidio resultante de posesión demoníaca genuina, como afirmaban los Warren y la mayoría de la familia Glatzel? ¿Era el resultado de trastornos psicológicos no diagnosticados exacerbados por creencias religiosas intensas? ¿O era,
como algunos comenzaban a sospechar, el producto de manipulación sofisticada por parte de investigadores paranormales que buscaban fama y fortuna? Estas preguntas permanecerían sin respuesta definitiva mientras el jurado se preparaba para deliberar sobre el destino de Arne Cheyenne Johnson, sabiendo que su decisión sería tomada sin acceso a la mayor parte de la evidencia que los participantes consideraban más relevante para entender lo que realmente había ocurrido en esa casa de Connecticut y en esa perrera de Brookfield. Después de 15 horas de deliberación distribuidas a lo largo de 3 días intensos, el jurado del Tribunal Superior de Connecticut en Danbury llegó a su decisión el 24 de noviembre de 1981. La sala del tribunal estaba tensa, llena de miembros de la familia Glatzel, reporteros internacionales, curiosos locales, y los Warren, todos esperando el veredicto que haría historia legal estadounidense, aunque no de la manera que muchos habían anticipado. Cuando el jurado regresó a la sala, su veredicto fue claro y definitivo. Arne Cheyenne Johnson fue declarado culpable de homicidio preterintencional en primer grado. El joven de 20 años, quien había permanecido relativamente calmado durante todo el proceso, recibió la noticia con una expresión de resignación que sugería que tal vez había anticipado este resultado desde el momento en que el juez Callahan rechazó la defensa de posesión demoníaca. El 24 de noviembre se convirtió así en la fecha que marcó el final del primer y único intento en la historia estadounidense de usar la posesión demoníaca como defensa legal en un caso de homicidio. Aunque la defensa había fracasado, el precedente quedaba establecido. Los tribunales americanos habían considerado oficialmente, y rechazado categóricamente, la posibilidad de que fuerzas sobrenaturales pudieran constituir una defensa válida en casos criminales. El 18 de diciembre de 1981, Arne Cheyenne Johnson apareció ante el juez Callahan para recibir su sentencia. En una decisión que reflejaba tanto la gravedad del crimen como la ausencia de antecedentes criminales previos de Johnson, Callahan sentenció al joven a entre 10 y 20 años de prisión en el sistema penitenciario de Connecticut. Sin embargo, la historia de Arne Johnson no terminaría en las sombrías celdas del sistema correccional. Debido a su comportamiento ejemplar durante su encarcelamiento y la ausencia de incidentes disciplinarios, Johnson sería elegible para liberación anticipada por buena conducta. En una ironía que no pasó desapercibida para los observadores del caso, el joven que supuestamente había estado poseído por fuerzas demoníacas se convirtió en un preso modelo, sin mostrar signos de los comportamientos erráticos que habían caracterizado los meses previos a su crimen. Johnson serviría finalmente solo 5 años de su sentencia, siendo liberado en enero de 1986. Esta liberación temprana generaría comentarios adicionales sobre la naturaleza de su presunta posesión. Si realmente había estado bajo influencia demoníaca, ¿por qué cesó completamente toda actividad paranormal una vez que fue encarcelado? Los Warren explicarían más tarde que las entidades demoníacas habían completado su propósito con el homicidio y ya no tenían interés en Arne Johnson. Mientras Johnson comenzaba su sentencia en prisión, las revelaciones sobre la naturaleza verdadera del caso comenzaron a emerger gradualmente, pintando un cuadro mucho más complejo y controvertido de los eventos que habían cautivado al mundo. Estas revelaciones vendrían principalmente de una fuente inesperada, Carl Glatzel Jr., el hermano mayor de David, quien había estado presente durante todos los eventos paranormales presuntos pero que había mantenido un perfil relativamente bajo durante el juicio. En los años siguientes al juicio, Carl Jr. comenzó a hablar más abiertamente sobre sus dudas crecientes sobre la narrativa que su familia había presentado al mundo. En entrevistas posteriores, Carl revelaría que había comenzado a sospechar que los Warren habían manipulado a su familia vulnerable para crear un caso paranormal más dramático y comercialmente viable de lo que la realidad justificaba. Según Carl, los Warren habían llegado a su familia en un momento de crisis extrema, cuando estaban desesperados por encontrar ayuda para David y dispuestos a aceptar cualquier explicación que les ofreciera esperanza. Carl afirmaría más tarde que Ed Warren había instruido específicamente al autor Gerald Brittle que hiciera la historia aterradora, incluso cuando Brittle expresó dudas sobre la veracidad de algunos de los eventos más dramáticos descritos por la familia. Esta afirmación de Carl fue particularmente devastadora porque sugería que los Warren habían priorizado conscientemente el potencial comercial del caso sobre la precisión factual. En una cita que Carl atribuiría a Ed Warren, haz que sea aterradora. Las personas vienen a nosotros. Compran lo aterradora. Esta supuesta instrucción, si era precisa, implicaba que los aspectos más dramáticos del caso podrían haber sido embellecidos o incluso inventados para fines comerciales. Las sospechas de Carl sobre los Warren se intensificaron cuando se revelaron los aspectos financieros del caso.
El libro The Devil in Connecticut, publicado por Gerald Brittle en 1983 con la asistencia directa de Lorraine Warren, generó ganancias sustanciales. Según documentos posteriores, los padres de David recibieron $4.500 por vender sus derechos de la historia, mientras que los Warren recibieron más de $81.000 por su participación. Esta disparidad financiera se volvió una fuente de resentimiento significativo dentro de la familia. David Glatzel, ya adulto, expresaría más tarde su amargura sobre cómo había sido explotado financieramente. Lorraine me dijo que iba a ser un niño rico por este acuerdo del libro. Y eso fue una mentira. Los Warren hicieron mucho dinero con nosotros. Si pueden sacar ganancia de ti, lo harán. Pero quizás la revelación más perturbadora de todas surgió años después de la muerte de la madre de Carl, Judy Glatzel. Mientras Carl revisaba las pertenencias de su madre, descubrió notas escritas a mano que sugerían una explicación completamente diferente para el comportamiento extraño que había afligido a su familia durante los meses cruciales de 1980. Según Carl, estas notas indicaban que Judy había estado administrando Sominex, un medicamento para tratar síntomas de resfriado y gripe que también induce sueño, en la comida de la familia durante años. Sominex, cuando se administra sin conocimiento del destinatario, puede causar síntomas que incluyen desorientación, cambios de comportamiento, episodios de pérdida de memoria y estados alterados de conciencia, síntomas notablemente similares a los que la familia había atribuido a posesión demoníaca. Si esta revelación era precisa, sugería que los comportamientos que habían sido interpretados como evidencia de actividad sobrenatural podrían haber tenido una explicación médica completamente prosaica. Los episodios de posesión de David podrían haber sido reacciones a medicación administrada sin su conocimiento, exacerbadas por la sugestión y las expectativas creadas por los Warren y los procedimientos de exorcismo. Esta explicación alternativa también podría explicar los episodios similares que Arne había experimentado después del exorcismo de David. Si Arne había estado comiendo regularmente en la casa Glatzel, como efectivamente lo había estado haciendo, también habría estado expuesto a la medicación que supuestamente Judy estaba administrando sin conocimiento de la familia. Sin embargo, estas revelaciones tardías fueron disputadas vigorosamente por otros miembros de la familia. David Glatzel, Alan Glatzel y Debbie Johnson, quien se había casado con Arne mientras él estaba en prisión en enero de 1984, mantuvieron su creencia en la naturaleza paranormal de los eventos que habían experimentado. Insistían en que sus experiencias habían sido reales y que no podían ser explicadas por medicación o manipulación psicológica. Esta división familiar se intensificó cuando Carl Glatzel y David Glatzel decidieron tomar acción legal contra los Warren y Gerald Brittle en 2007. Demandaron por violación de privacidad, difamación e inflicción intencional de angustia emocional, alegando que el libro había presentado información falsa sobre ellos y había causado daño continuo a sus reputaciones y bienestar emocional. La demanda alegaba específicamente que los Warren habían inventado una historia falsa sobre demonios en un intento de enriquecerse y hacerse famosos a nuestro costo. Carl afirmó en documentos legales que había sido representado falsamente en el libro como habiendo cometido actos criminales y abusivos contra su familia, alegaciones que él negaba categóricamente. La respuesta de Lorraine Warren a estas acusaciones fue vigorosa y defensiva. Mantuvo que los eventos descritos en el libro habían sido completamente precisos y que la demanda era motivada por consideraciones financieras más que por preocupaciones sobre la veracidad. No fueron solo Ed y yo, declaró Warren. La crema de la Iglesia Católica estuvo involucrada, y hubo documentación tremendística. Gerald Brittle también defendió su trabajo, insistiendo en que su libro había sido basado enteramente en hechos y había sido escrito porque la familia quería que la historia fuera contada. Brittle afirmó tener más de 100 horas de material de entrevistas grabadas para respaldar su versión de los eventos y que la familia había aprobado el manuscrito por escrito antes de su publicación. Esta batalla legal agregó otra capa de complejidad a un caso que ya había desafiado las categorías convencionales de análisis. ¿Habían sido los Warren investigadores paranormales legítimos que habían documentado eventos sobrenaturales genuinos? ¿O habían sido, como Carl Glatzel alegaba, artistas de estafa sofisticados que habían explotado a una familia vulnerable para crear un caso paranormal comercialmente viable? La verdad probablemente se encontraba en algún lugar entre estos extremos. Los Warren, aunque pudieran haber embellecido algunos aspectos del caso para fines dramáticos, probablemente creían genuinamente en los fenómenos paranormales que afirmaban haber documentado. La familia Glatzel, aunque pudo haber sido influenciada por su gestión y expectativas,
probablemente experimentó eventos que ellos interpretaron sinceramente como sobrenaturales. Lo que complicaba aún más el análisis del caso era que incluso décadas después, los participantes principales mantuvieron versiones fundamentalmente diferentes de los mismos eventos. Arne Johnson, liberado de prisión y casado con Debbie Glatzel, continuó insistiendo en que no recordaba haber cometido el homicidio y que creía que había estado bajo influencia demoníaca durante el crimen. En entrevistas posteriores, Johnson describía su experiencia del 16 de febrero como observar desde afuera mientras su cuerpo realizaba acciones que su mente consciente no controlaba. Esta descripción permanecía notablemente consistente con los relatos que había dado inmediatamente después de su arresto, sugiriendo que o bien había mantenido una mentira elaborada durante décadas, o bien había experimentado genuinamente una forma de disociación durante el homicidio. David Glatzel, ahora adulto, también mantuvo su creencia en la realidad de los eventos paranormales que había experimentado cuando niño. En el documental de Netflix The Devil on Trial de 2023, David proporcionó testimonios detallados sobre sus experiencias, describiendo vívidamente los encuentros con entidades que afirmaba haber experimentado durante su presunta posesión. Sin embargo, David también reveló aspectos más complejos de la historia en entrevistas posteriores. Admitió que nunca tuve un exorcismo formal de acuerdo con los procedimientos católicos oficiales, y declaró que no estoy poseído al momento de las entrevistas. Estas admisiones complicaron la narrativa que había sido presentada durante los eventos originales y sugerían que la realidad había sido más matizada que las representaciones dramáticas en libros y películas. Particularmente significativo fue que Johnson declaró en The Devil on Trial que él personalmente nunca había tenido un exorcismo a pesar de las afirmaciones de que la entidad demoníaca había migrado desde David hacia él. Esta revelación sugería que gran parte de la narrativa sobre la transferencia de posesión podría haber sido construcción posterior más que experiencia documentada contemporáneamente. Las revelaciones sobre los aspectos financieros del caso también arrojaron luz sobre las motivaciones posibles de varios participantes. Los Warren, quien habían convertido el caso en la base de conferencias, libros y eventualmente películas, claramente habían beneficiado sustancialmente de la publicidad generada por el juicio del demonio. Este beneficio financiero no necesariamente invalidaba sus afirmaciones sobre eventos paranormales, pero sí planteaba preguntas sobre hasta qué punto consideraciones comerciales podrían haber influenciado su presentación de los eventos. La Iglesia Católica, después del juicio, adoptó una posición considerablemente más cautelosa sobre el caso. Aunque los 6 sacerdotes originalmente habían confirmado que David estaba poseído, la jerarquía diocesana posteriormente expresó reservas sobre la publicidad que rodeaba el caso y se distanció de afirmaciones más dramáticas hechas por los Warren y la familia. Esta retirada eclesiástica fue particularmente significativa porque privó al caso de una de sus fuentes más importantes de validación institucional. Si la Iglesia Católica, con sus procedimientos rigurosos para evaluar alegaciones de posesión demoníaca, había llegado a dudar de la autenticidad del caso, esto sugería que los eventos podrían no haber sido tan claramente sobrenaturales como inicialmente se había afirmado. El legado del caso de Arne Johnson se extendería mucho más allá del Tribunal de Connecticut donde había sido juzgado. El caso estableció un precedente legal claro. Los tribunales estadounidenses no aceptarían posesión demoníaca como defensa válida en casos criminales. Esta decisión, aunque probablemente correcta desde una perspectiva legal, también cerró efectivamente las puertas a investigación judicial futura sobre afirmaciones paranormales en contextos legales. El caso también tuvo un impacto cultural significativo, inspirando múltiples adaptaciones en libros, televisión y cine. La película de televisión de NBC de 1983 The Demon Murder Case, protagonizada por Kevin Bacon, introdujo la historia a una audiencia masiva. Décadas más tarde, el caso se convertiría en la inspiración para The Conjuring, The Devil Made Me Do It de 2021, introduciendo los eventos a una nueva generación de espectadores. Sin embargo, estas adaptaciones cinematográficas invariablemente simplificaron y dramatizaron los eventos reales, contribuyendo a una mitología popular sobre el caso que a menudo difería significativamente de la realidad documentada. La línea entre hecho y ficción se volvió cada vez más borrosa a medida que la historia se contaba y recontaba a través de diferentes medios y para diferentes audiencias. Quizás la revelación más profunda de todas fue que, después de más de 4 décadas, ninguna de las preguntas fundamentales planteadas por el caso había sido respondida definitivamente. ¿Había experimentado realmente David Glatzel posesión demoníaca genuina?
¿O habían sus síntomas resultado de una combinación de medicación no autorizada, trastornos psicológicos no diagnosticados y sugestión religiosa intensa? ¿Había estado Arne Johnson genuinamente bajo influencia sobrenatural cuando mató a Alan Bono, o había sido víctima de sus propios problemas psicológicos exacerbados por creencias paranormales? Lo que permanecía claro era que el caso había revelado tensiones fundamentales en la sociedad americana entre fe religiosa y escepticismo científico, entre tradiciones espirituales y racionalidad legal, y entre las necesidades humanas profundas de explicación y significado frente a la realidad a menudo prosaica de la experiencia diaria. El caso también había demostrado el poder de los medios de comunicación para transformar eventos locales en fenómenos culturales globales, y la facilidad con la cual narrativas dramáticas pueden eclipsar realidades más complejas y matizadas. La historia de la familia Glatzel y Arne Johnson se había convertido tanto en un caso de estudio sobre los peligros de la explotación mediática como en una exploración genuina de los límites de la experiencia humana. Mientras las revelaciones continuaron emergiendo durante las décadas siguientes al juicio, una verdad se volvió cada vez más aparente. La realidad de lo que había ocurrido en esa casa de Connecticut y en esa perrera de Brookfield era probablemente más compleja, más matizada y menos dramática que cualquiera de las versiones que habían capturado la imaginación del mundo. Más de 40 años después de que Arne Cheyenne Johnson fuera declarado culpable de homicidio preterintencional, el caso que una vez cautivó al mundo entero continúa desafiando nuestras categorías más fundamentales de comprensión. El juicio del demonio permanece como el único intento en la historia legal estadounidense de usar la posesión demoníaca como defensa criminal, un precedente que ha resistido todas las décadas posteriores sin que ningún otro caso haya siquiera intentado replicar esta estrategia legal extraordinaria. En 2025, mientras reflexionamos sobre los eventos que sacudieron a Connecticut en 1981, nos enfrentamos a la realidad de que las preguntas fundamentales planteadas por este caso permanecen tan pertinentes y tan sin respuesta definitiva como lo eran cuando el jurado deliberó por 15 horas en aquel tribunal de Danbury. ¿Puede la fe coexistir con la razón en nuestro sistema legal moderno? ¿Dónde trazamos la línea entre responsabilidad personal y circunstancias atenuantes extraordinarias? Y quizás más profundamente, ¿qué hacemos como sociedad cuando eventos que desafían nuestra comprensión de la realidad intersectan con nuestras instituciones más fundamentales? El estado actual del caso de Arne Johnson es tanto resolución como misterio perpetuo. Los hechos legales son indiscutibles. Johnson cumplió 5 años de su sentencia, fue liberado en 1986, se casó con Debbie Glatzel, y ha vivido una vida relativamente tranquila en las décadas posteriores. No ha habido reportes de comportamiento criminal adicional, episodios paranormales, o cualquier indicación de que las fuerzas que supuestamente lo poseyeron en 1981 hayan continuado influyendo en su vida. Esta ausencia completa de actividad paranormal posterior ha sido interpretada de maneras diametralmente opuestas por diferentes observadores del caso. Los escépticos la señalan como evidencia de que nunca hubo posesión demoníaca genuina, argumentando que si Arne realmente hubiera estado bajo influencia sobrenatural, esta influencia habría continuado manifestándose de alguna manera durante las décadas siguientes. Los creyentes, por otro lado, interpretan esta tranquilidad posterior como evidencia de que las entidades demoníacas habían completado su propósito con el homicidio de Alan Bono y ya no tenían interés en Arne Johnson. La familia Glatzel permanece dividida de maneras que reflejan las complejidades más amplias del caso mismo. David Glatzel, ahora en sus 50 años, continúa manteniendo que experimentó eventos paranormales genuinos durante su niñez, aunque ha matizado algunas de sus afirmaciones anteriores. Su hermano Carl mantiene su posición de que todo el caso fue una elaborada manipulación orquestada por los Warren para ganar fama y fortuna. Alan Glatzel, el hermano medio, generalmente ha apoyado la versión paranormal de los eventos, aunque ha permanecido más reservado en declaraciones públicas. Esta división familiar ha tenido consecuencias duraderas que se extienden mucho más allá del caso paranormal original. Según Carl Glatzel, la publicidad generada por el caso lo forzó a abandonar la escuela, perder amistades y enfrentar oportunidades limitadas de negocio durante toda su vida adulta. El peso de ser conocido como el hermano del niño poseído ha sido, según sus propias palabras, una carga que ha llevado durante más de 4 décadas. Los Warren, quienes habían esperado que el caso establecería su reputación como los investigadores paranormales preeminentes de América, experimentaron resultados mixtos de su participación. Ed Warren, quien murió en 2006, vivió para ver su trabajo convertirse en la base de la franquicia cinematográfica The Conjuring,
que generó cientos de millones de dólares en taquilla global. Lorraine Warren, quien murió en 2019, se convirtió en una figura cultural icónica, consultora para múltiples películas de Hollywood y tema de innumerables documentales y programas de televisión. Sin embargo, el legado de los Warren también está marcado por controversia continua. Las acusaciones de Carl Glatzel sobre manipulación y explotación comercial nunca fueron completamente refutadas, y investigadores escépticos han planteado preguntas serias sobre la metodología y motivaciones de los Warren en este caso y en muchos otros. Su trabajo ha sido criticado por algunos como no científico, sensacionalista y potencialmente dañino para familias vulnerables que buscaban ayuda genuina para problemas complejos. La Iglesia Católica, cuya participación inicial en el caso había proporcionado una medida crucial de validación institucional, ha adoptado una postura considerablemente más cauta sobre el caso de Glatzel en las décadas posteriores. Aunque la diócesis de Bridgeport nunca retiró oficialmente su determinación inicial de que David había estado poseído, tampoco ha usado el caso como ejemplo en discusiones sobre exorcismo o fenómenos paranormales. Esta ambigüedad eclesiástica refleja tensiones más amplias dentro del catolicismo moderno sobre cómo equilibrar tradiciones espirituales con escepticismo científico contemporáneo. El impacto cultural del caso se ha extendido mucho más allá de sus participantes originales. The Devil in Connecticut de Gerald Brittle se convirtió en un bestseller que introdujo millones de lectores a los detalles del caso. La película de televisión de 1983 de Demon Murder Case alcanzó audiencias masivas. Más recientemente, The Conjuring, The Devil Made Me Do It de 2021 y el documental de Netflix The Devil on Trial de 2023 han introducido la historia a nuevas generaciones de espectadores globales. Cada una de estas adaptaciones ha contribuido a la mitología del caso, pero también ha complicado los esfuerzos para entender lo que realmente ocurrió. Las dramatizaciones cinematográficas, por necesidad, simplifican eventos complejos y ambiguos en narrativas más claras y emocionalmente satisfactorias. El resultado ha sido que la percepción pública del caso a menudo difiere significativamente de la realidad documentada, creando múltiples versiones de la verdad que coexisten en la conciencia cultural. Desde una perspectiva legal, el caso de Johnson estableció un precedente claro que ha resistido todas las décadas posteriores. Ningún tribunal estadounidense ha aceptado subsecuentemente posesión demoníaca como defensa válida en casos criminales. La decisión del juez Robert Callahan de rechazar tal defensa como irrelevante y no científica permanece como doctrina legal establecida, citada en casos posteriores donde defendants han intentado argumentar que factores sobrenaturales atenuaron su responsabilidad criminal. Sin embargo, el caso también reveló tensiones fundamentales en el sistema legal estadounidense sobre cómo lidiar con defensas que involucran creencias religiosas profundamente sostenidas. Aunque los tribunales consistentemente rechazan afirmaciones sobrenaturales específicas, continúan luchando con preguntas sobre hasta qué punto las creencias religiosas sinceras pueden ser consideradas como factores atenuantes en contextos criminales. Desde una perspectiva científica, el caso de Johnson ilustra tanto el potencial como los límites de aplicar metodología empírica a afirmaciones paranormales. Los Warren recolectaron lo que afirmaban ser evidencia extensa, grabaciones de audio, fotografías, testimonios de múltiples testigos y documentación de comportamientos anómalos. Sin embargo, esta evidencia nunca fue sometida a análisis científico riguroso por investigadores independientes usando metodologías controladas. El resultado es que 40 años después, permanecemos con preguntas fundamentales sin respuesta sobre la naturaleza de la evidencia requerida para validar afirmaciones extraordinarias. ¿Habrían métodos científicos modernos podido determinar definitivamente si David Glatzel estaba experimentando eventos paranormales genuinos, o trastornos psicológicos convencionales exacerbados por medicación no autorizada y sugestión religiosa? ¿Podrían técnicas forenses contemporáneas haber establecido si Arne Johnson estaba en un estado alterado de conciencia cuando mató a Alan Bono? Estas preguntas permanecen sin respuesta en parte porque el caso ocurrió en una era anterior a muchos de los desarrollos en neurociencia, psicología forense y tecnología de investigación que podrían haber proporcionado insights adicionales. Pero también permanecen sin respuesta porque reflejan limitaciones fundamentales en nuestra capacidad para aplicar metodología científica a experiencias subjetivas que, por definición, desafían medición y replicación convencionales. El caso también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del trauma familiar y los mecanismos psicológicos que permiten que creencias compartidas se vuelvan realidades vividas para grupos enteros de personas.
La familia Glatzel experimentó indudablemente angustia genuina durante los meses que precedieron al homicidio de Alan Bono. La pregunta de si esta angustia resultó de fuerzas sobrenaturales, trastornos psicológicos, manipulación externa o alguna combinación de todos estos factores, permanece abierta a interpretación. Lo que es claro es que las experiencias de la familia fueron profundamente reales para ellos, independientemente de su origen última. David experimentó episodios terrificantes que alteraron fundamentalmente su niñez y tuvieron efectos duraderos en su desarrollo psicológico. Arne cometió un acto de violencia completamente fuera de carácter que destruyó una vida, arruinó la suya propia y traumatizó a todos los que lo conocían. Estos impactos humanos permanecen válidos y significativos independientemente de cómo interpretemos sus causas. El legado más duradero del caso puede ser su demostración de cuán fácilmente narrativas dramáticas pueden eclipsar realidades más complejas y matizadas. La historia de El diablo me hizo hacerlo es compelling de maneras que explican por qué ha persistido en la conciencia cultural durante más de 4 décadas. Es una narrativa que ofrece explicaciones claras para eventos perturbadores, villanos identificables, y la posibilidad de resolución a través de intervención espiritual. Sin embargo, la realidad de lo que experimentó la familia Glatzel era probablemente mucho más complicada que cualquier narrativa singular podría capturar completamente. Las familias enfrentan crisis complejas que resultan de múltiples factores interactuando, dinámicas familiares, presiones económicas, trastornos de salud mental, influencias culturales, y a veces, manipulación por actores externos que pueden tener sus propias agendas. El caso de Johnson también ilustra los peligros potenciales de responder a crisis familiares a través de marcos exclusivamente paranormales sin considerar explicaciones e intervenciones más convencionales. Si David Glatzel estaba sufriendo de trastornos psicológicos exacerbados por medicación administrada sin su conocimiento, entonces los exorcismos y rituales espirituales, sin importar cuán bien intencionados, no podrían haber abordado las causas raíces de su angustia. Similarly, si Arne Johnson estaba experimentando su propia crisis psicológica, posiblemente relacionada con presión por proteger a una familia que amaba, exposición a comportamientos perturbadores y posible medicación involuntaria, entonces interpretar su condición a través de un marco demoníaco podría haber impedido intervenciones que podrían haber prevenido la tragedia final. Estas consideraciones no invalidan necesariamente las creencias espirituales de las personas involucradas, ni sugieren que respuestas religiosas a crisis personales sean inherentemente problemáticas. En cambio, sugieren la importancia de aproximaciones comprensivas que consideren múltiples explicaciones posibles y que prioricen el bienestar humano sobre narrativas dramáticas. El caso también sirve como un recordatorio de la responsabilidad ética que tienen investigadores, medios de comunicación, y figuras públicas cuando tratan con familias en crisis. Las familias que experimentan eventos traumáticos o inexplicables están a menudo en estados de vulnerabilidad extrema, desesperadas por respuestas y dispuestas a confiar en figuras de autoridad que afirman poder proporcionarles comprensión y ayuda. Esta vulnerabilidad crea oportunidades para explotación, ya sea por individuos malintencionados que buscan ganancia personal, o por personas bien intencionadas cuyos propios sesgos y creencias los llevan a interpretar eventos ambiguos de maneras que confirman sus perspectivas preexistentes. El caso de Glatzel ilustra cuán difícil puede ser distinguir entre estas categorías, especialmente cuando los eventos en cuestión son genuinamente ambiguos y están abiertos a múltiples interpretaciones. 44 años después del homicidio de Alan Bono, el caso de Arne Cheyenne Johnson permanece como uno de los más fascinantes y controvertidos en la historia paranormal y legal estadounidense. No ha proporcionado respuestas definitivas sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales o la validez de afirmaciones paranormales. En cambio, ha ilustrado la complejidad profunda de la experiencia humana y los desafíos de navegar la intersección entre fe, razón, trauma y justicia. Para algunos, el caso permanece como evidencia compelling de que fuerzas más allá de nuestra comprensión científica actual operan en el mundo. Para otros, sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que creencias paranormales eclipsen consideraciones más prácticas sobre salud mental, dinámicas familiares y responsabilidad personal. Quizás la lección más importante del caso es que ambas perspectivas pueden coexistir sin invalidarse mutuamente. Es posible reconocer que las experiencias de la familia Glatzel fueron profundamente reales y significativas para ellos, mientras simultáneamente mantenemos escepticismo saludable sobre interpretaciones específicas de esos eventos. Es posible respetar las tradiciones espirituales que proporcionan significado y comfort a millones de personas,
mientras también insistimos en estándares rigurosos de evidencia cuando esas tradiciones intersectan con instituciones seculares como el sistema legal. El caso de Arne Cheyenne Johnson nos recuerda que los seres humanos son criaturas complejas que navegan un mundo lleno de misterio, trauma, esperanza y búsqueda de significado. A veces, estos elementos se combinan de maneras que desafían nuestras categorías más fundamentales de comprensión. En tales momentos, quizás nuestro objetivo no debería ser forzar eventos complejos en explicaciones simples, sino mantener apertura a múltiples posibilidades mientras priorizamos compasión y bienestar humano. Cuando reflexionamos sobre los eventos que sacudieron a Connecticut en 1980 y 81, somos recordados de que algunas preguntas pueden ser más importantes que sus respuestas. Las preguntas planteadas por el caso de Johnson, sobre la naturaleza de la realidad, los límites de la responsabilidad personal y las relaciones entre fe y razón, han resonado a través de la experiencia humana durante milenios y continuarán haciéndolo mucho después de que los detalles específicos de este caso sean olvidados. El legado duradero del juicio del demonio puede no ser las respuestas que proporcionó, sino las preguntas que continúa planteando sobre quiénes somos como seres humanos y cómo navegamos un mundo que permanece, a pesar de todos nuestros avances científicos y legales, lleno de misterio profundo y significado elusivo. En Brookfield, Connecticut, donde todo comenzó, la vida ha continuado. La perrera donde Alan Bono perdió su vida ya no existe. La casa en Oak Grove Road donde David Glatzel experimentó sus episodios terrificantes ha cambiado de manos múltiples veces. Los participantes principales han envejecido, algunos han muerto, y sus historias han sido contadas y recontadas innumerables veces en formas cada vez más alejadas de la realidad original. Pero las preguntas permanecen, tan pertinentes hoy como lo fueron hace más de 4 décadas. ¿Qué constituyó realmente aquellos eventos extraordinarios? ¿Cómo debería una sociedad moderna responder cuando lo inexplicable intersecta con lo cotidiano? Y quizás más importante, ¿qué nos dice este caso sobre nuestra búsqueda humana perpetua por comprensión, significado y justicia en un mundo que continúa desafiando nuestros esfuerzos más determinados para comprenderlo completamente? Estas son las preguntas que el caso de Arne Cheyenne Johnson lega a las generaciones futuras, no como problemas para ser resueltos, sino como recordatorios perpetuos de los misterios profundos que continúan residiendo en el corazón de la experiencia humana.